De verdad que ha sido muy grato contar con tu participación. Listo. Entonces, bueno, dicho esto, empezamos, Angie. Sí, buenos días a todos. Gracias por conectarse y por su tiempo para estar aquí en este encuentro de dialécticas del premio Eugenio Mendoza, 4 encuentros entre curadores y artistas. El día de hoy estamos con el curador colombiano Lucas Ospina y sus artistas seleccionados Armando Rosales, Ana Mosquera y Rosana Bermúdez, quien ha enviado su video por motivos personales que no pudo conectarse. Yo brevemente voy a hacer una lectura sobre el premio Eugenio Mendoza para contextualizar a todos les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y muy pronto será visual y estará disponible en nuestro canal de YouTube. El premio Mendoza fue originalmente una reformulación de 11 tipos, una exposición editada en 6 ocasiones diferentes durante los años 70 que marcó el hito en la historia del arte contemporáneo venezolano. Si quieres, para ahí un minuto, Este encuentro, Angie, para poner a Lucas en perspectiva de lo que es okay, el premio, ¿no? Como dice Angie, eso fue el premio Eugenio Mendoza, vamos por la edición número 16. Lucas fue una reformulación de una serie de muestras que se desarrollaron alrededor de los años 70. Si no me equivoco, fueron 6 ediciones y la primera sucedió con motivo de la visita del boarding del MoMA, de la gente del MoMA, que visitaban Venezuela, y Alfredo Bulton, un historiador muy importante que ya falleció, le pidió a todos los espacios museísticos y a las galerías venezolanas que presentaran la propuesta de los artistas venezolanos para que la gente del MoMA pudiera apreciar, tuviera un pulso pues, del arte venezolano. Y la Sala Mendoza, en ese momento, dirigida por Lourdes Blanco, la primera directora oficial de la Sala Mendoza, una mujer muy inteligente y que hizo una programación muy interesante para la sala, se reunió con una serie de artistas jóvenes y les dijo: ¿qué hacemos? Y si no me equivoco fue Eugenio Espinosa el que le dijo: expon a los artistas emergentes, a la gente que está haciendo cosas nuevas, a los que nunca hemos expuesto en ningún sitio. ¿Y cómo se va a llamar esta exposición? 11 tipos. Hicieron una lista, eran 11, y Lourdes le pregunta a Eugenio: ¿cómo se va a llamar esta exposición? 11 tipos, o sea, como cualquier tipo. Bueno, fueron unas propuestas muy, muy transgresoras para su momento, y fue tal el éxito de esa primera edición que se reeditó en 6 oportunidades. La séptima se convirtió en el premio Eugenio Mendoza, que intentó repetir de alguna manera u otra, intentó respetar el sentido, el mood de esos 11 tipos iniciales. Con lo cual, siempre se trata de invitar, cuando era por invitación, a 11, 12 artistas, más el artista ganador, que siempre se convierte en la próxima edición artista invitado. Entonces, un poco esa es la tradición del premio, un premio que hunde sus raíces en ese conjunto de exposiciones que marcaron para muchos el inicio del arte contemporáneo en Venezuela. Ok, Andy, si quieres sigue. sí, para el año 2015, continuando con el recuento de nuestra directora Patricia Velasco, y bajo su dirección se replanteó la invitación de los artistas a partir de una ampliación y democratización de la convocatoria para todos los creadores interesados en participar. El jurado de selección, que antes era un solo curador, fue ampliado a partir de entender nuevas miradas foráneas y diversificar los criterios de selección. También ha variado los tipos de reconocimientos que han habido en la trayectoria del premio, pues desde los años 90 hasta la actualidad, el criterio de premiación se ha inclinado a apostar a la formación profesional y a la internacionalización de los ganadores a través de oportunidades únicas materializadas en residencias artísticas. Para la Sala Mendoza es un compromiso con la historia del arte seguir apoyando a los artistas emergentes y estamos dispuestos a trabajar y seguir
redes de trabajo colaborativas en el mundo artístico y cultural. Bienvenido, Lucas Ospina, y agradecido con los artistas, especialmente con Ana Mosquera y con Armando Rosales, que se encuentran hoy acá. Bienvenidos todos. Bueno, Lucas, un poco antes de ver las propuestas de los artistas y que ellos nos muestren un poco su proyecto y un poco en qué están trabajando actualmente, que hablemos sobre eso, yo quería conversar contigo, que nos dieras algunas consideraciones en torno a tres asuntos. El primero es un poco tu experiencia como jurado de selección, es decir, haber recibido entre 140, 145, 50 casi proyectos y la revisión de esos proyectos, digamos, esa estrategia de revisión, no visitando talleres, sino a partir de unos proyectos, bueno, un poco cómo lo ves, si te fue fácil, te fue difícil, cómo lo sentiste, cuál fue tu proceso, entender cómo afrontaste esa tarea. Por otro lado, entender cuáles fueron tus criterios de selección de los tres artistas. Y por último, quisiera conocer tu visión sobre lo que están haciendo nuestros artistas en función de ese universo de propuestas y de proyectos recibidos. Obviamente no es lo mismo estar frente a la obra ya realizada, pero bueno, los proyectos te dan más o menos una idea de lo que están trabajando nuestros creadores. Entonces quisiéramos entender cómo ve un curador foráneo de afuera un poco el trabajo de nuestros artistas. Bueno, bueno, primero les pido disculpas por el problema horario. Eso me sirve a veces como para hablar de tan lejos, tan cerca, ¿no? No pensé que en Caracas tuviéramos una diferencia horaria de una hora. Se siente cerca, pero también tan lejos, ¿sí? Tan lejos en muchas cosas. Sobre todo para alguien como yo viviendo de Bogotá, ¿sí? Que no estoy conectado con lo Caribe, sino que estoy aquí más en un clima como el de Mérida, allá, donde por cierto alguna vez me acuerdo que a la edad de muchos de los participantes me gané mi primer premio alguna vez en una Bienal de Mérida que mandé un dibujo y me enteré como meses más tarde que me había ganado un premio y creo que fue la primera cosa notoria que puse en mi hoja de vida. Sí. Durante mucho tiempo fue como el único reconocimiento que tuve. Pero cuando acepté esto, pues lo acepté precisamente porque sí es un proceso que me interesa mucho, ¿sí? Como ver cómo puede ser ese mundo paralelo y las circunstancias que lo componen. Y eso me ayuda a leer también este país donde vivo. Y ya antes he participado muchas veces en Colombia en eventos así. Por ejemplo, alguna vez con el Ministerio de Cultura acá tenemos un evento que se llama el Premio de Crítica y viajábamos a zonas del país de pronto donde no había programas de arte, donde no había una estructura de museos fuerte, y viajamos como a hablar de crítica, de curaduría, de museos, de eventos, solo como para ver qué pasaba. Y a veces lo que uno sentía es que en términos de ideas, en términos de creatividad, ahí estaba la misma potencia que uno podía sentir tal vez en un ambiente más cosmopolita o más central, como el de la capital, como el de Bogotá, y que a veces lo único que bastaba era un poco de confianza, ¿sí? Como de que alguien sí le hablara a uno a uno y en una charla más horizontal, en vez de una charla vertical, que es lo que usualmente sucede. Yo siempre digo que, por ejemplo, eh, el que está en una ciudad de pronto no capital, entonces dice, no, todo eso está pasando en la capital. El que está en la capital dice, no, todo lo que está pasando, si estamos en Latinoamérica, está pasando en México, o en Buenos Aires, o en Sao Paulo. El que está en Sao Paulo dice, no, todo lo que está pasando en Nueva York, o en Londres, o en París. El que está en Londres, París, ya se jodió, porque no sé qué puede seguir, ¿sí? Lo que va a pasar es en otro universo. Pero son como todas estas relaciones como de poder,
¿sí? De poder en términos como de unas ciudades principales donde al parecer son más cosmopolitas y unos creadores regados por todos lados, siempre como sintiendo que hay un paso que falta, que le falta a uno como para poder acceder al otro lugar. Cuando a veces lo que yo veo es que lo que hacen falta son buenas conversaciones y conversaciones de confianza y conversaciones donde haya una cantidad de escenas, a veces de 2 o 3 personas que se conocen y puedan tener ese diálogo. Entonces, un poco cuando recibo todas las propuestas, por supuesto, yo tengo como un truco y es mirarlas primero visualmente. Yo no leo ni hojas de vida, ni nombres, ni sexo, ni de dónde vienen, ¿sí? Prefiero como una mirada más como la haría un espectador que entra a una sala de una exposición. Por supuesto, no hago eso bajo esa idea de que si la obra de arte no le dice a uno todo sola, entonces hay un problema en esa obra de arte, ¿sí? Porque a veces hay una cantidad de narraciones paralelas que ayudan a comprender. Pero prefiero mirar todo primero como de un tirón así y hago como una selección ahí. Y ya después vuelvo a leerlo todo ya de pronto como cruzando la información. A veces, por ejemplo, me puede llamar mucho una hoja de vida cuando dice que es autodidacta. En esta época donde hay tanta intermediación y donde al parecer para hacer arte hay que pasar por una universidad o por una academia. O a veces me llama la atención cuando hay cuando la obra de pronto le pega a uno de una manera directa, pero la manera en que está escrito la justificación o cómo se habla en el texto o cómo se narra esa obra está lleno de unas citas teóricas supremamente intrincadas y de una manera no muy clara de pensar, pero sí una manera muy enredada de escribir que al parecer le daría como ciertos atributos intelectuales al discurso. O a veces me llama la atención también obras que uno podría llamar como ingenuas, como un arte naif que está por todos lados y uno dice, bueno, estoy tan mal de recursos que me voy a meter a este premio como si fuera una lotería para artistas. ¿Sí? Y de pronto algo pasará, algo pasará. Entonces, todas esas narraciones como que dentro de ese universo que de del conjunto de propuestas me hablaban en todas esas dimensiones, ¿sí? Como en dimensiones de historias de vida, en dimensiones de también ver obras parecidas a obras que veo acá en Colombia. Y cuando hablamos de ese parecido, pues yo creo que ese parecido no se debe atribuir ni al plagio ni a falta de originalidad, sino a originalidad en el sentido de ir al origen de las cosas, ¿sí? La originalidad a veces no es algo sobre lo nuevo, sino que es ir al origen de algo. Entonces, cuando voy al origen de esa originalidad que veo en 2 obras que de pronto se parecen en países diferentes, pues me ponen a pensar como en las mismas circunstancias que se pueden atribuir a eso y que de pronto este dibujito que puede a veces hacer un río o que puede hacer un límite hecho en un mapa entre 2 países, pues es un dibujito muy tonto, ¿sí? Es un dibujito muy inventado y que recurre a una cantidad de narraciones patrióticas y de heroísmos del pasado, pero que en esta época en que podemos estar conectados así, pues, pues no tiene tanto sentido. Y también me interesaba como acto público, ¿sí? A veces pues, los curadores parecemos, o las personas que podemos estar actuando en actos de jurado, o de curaduría o de crítica, pues al parecer estamos muy conectados a veces con lo que se llama arte contemporáneo o con lo que se llaman galerías de arte contemporáneo o con lo que se llaman programas de arte de universidad o como tú le mencionabas ahorita cuando hablabas del origen de la Sala Mendoza, se atribuye como una visita del Museo de Arte Moderno de Nueva York y entonces hay que mostrarle algo, pero se opta por mostrarle algo que de pronto sea más frágil, algo que de pronto las personas no van a tener acceso, pero en todo caso se le está respondiendo como una instancia a veces donde hay muchos filtros para llegar allá. Entonces a mí también me interesa mucho ese arte que se da sin intermediarios, ese arte que se da con una expresión directa, que a veces de pronto no tendrá todos esos atributos de conversión a arte contemporáneo, de limpieza, de purismo conceptual,
de cierta minimalización del ejercicio virtuoso de la técnica, pero que a veces como en su expresión directa, pues uno sí detecta fuerzas que a veces se limpian cuando uno, por ejemplo, es profesor de universidad y uno ve que los estudiantes entran con ese impulso y a medida que van perdiendo como ese contacto con esa fuerza inicial que los invitó a arte, de pronto se van volviendo estéticamente más limpios y conceptualmente más logrados, pero esa ganancia en lo académico implica una pérdida en lo personal. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa como también esa fuerza, como detectar esas fuerzas, pero precisamente también es un relato incompleto porque no estoy viendo las obras en vivo, porque las estoy recibiendo mediadas por unos documentos que hay que entregar, pero yo me invento como esas narraciones a partir de leer todas las historias y siempre tengo presente que en cada propuesta pues tengo una persona ahí que se animó y se animó por muchos motivos. ¿Sí? Se pudo animar desde esto me parece importantísimo que se mantenga este premio, me parece importantísimo mandar, o por el motivo que yo llamo, es una lotería para artistas. ¿Sí? Seguro en Venezuela hay loterías, entonces si uno se mete a una lotería, la probabilidad de ganar es mínima. Pero cuando uno se mete a una lotería para artistas, pues uno está compitiendo con 120 personas o algo así, entonces la probabilidad es más grande. Y también a veces diferentes jurados escogerían diferentes personas y incluso diferentes primeros premios. Entonces creo que también la experiencia para alguien que le interesa arte de participar en estas loterías, pues también forma parte de su proceso de madurez antes a veces el resultado que uno ve es, no, esto es una rosca, no, esto es una confabulación, no vuelvo a participar porque ya eso todo estaba arreglado, ¿sí? Pero a veces cuando uno participa en muchos, o a veces a mí me ha pasado como artista también, uno manda la misma propuesta año tras año a una convocatoria. Y de pronto uno se la gana y era la misma propuesta. Y a veces quedó de finalista, a veces no quedó de finalista. Entonces, creo que también estos eventos funcionan para eso. Pero también ya esto es como un elogio a la manera en cómo ustedes han organizado esto. A mí también me liberó mucho como jurado saber que los otros jurados, pues también cada uno iba a escoger como tres personas y saber que había casos donde yo decía, bueno, este no lo voy a escoger por X o Y motivo, este me gusta muchísimo porque yo en tu caso al final tenía 15 y no sabía qué hacer para cerrarlo solo a 3. Pero apenas, por ejemplo, llegó uno, yo dije, bueno, ya quedaron estos 3 ahí, sí, ya me liberé de eso, entonces tal vez eso también me hizo buscar de pronto propuestas que de pronto no fueran tan llamativas, sí, o la narración que tenían de pronto era una narración menor, pero que me parecían importantes que estuvieran en la exposición, sí. Entonces creo que también la estructura que ustedes usaron, pues es una estructura que ayuda mucho. ¿Alguna vez se organizó la primera Bienal del Museo de Arte Moderno acá de Bogotá bajo esa estructura, bajo escoger a 6, 7 personas que figuraban en esa época como curadores o como críticos de arte? Y cada uno invitaba a esa bienal a 3, 4 artistas, ¿sí? Y bueno, ya después la deliberación, pues hay todo tipo de novelas con eso, ¿no? Siempre se dice que a veces hay odios, entonces el que gana es el que menos odio despierta entre todos, ¿sí? Pero ya eso son novelas para cuando nos sentamos con amigos de arte a hablar de arte, ¿sí? Pero yo creo que lo importante es la exposición y lo importante es que las personas puedan ver obras de arte o una exposición en buenas condiciones, ¿sí? Y creo que este premio así lo suscita. Bueno, perdón por la extensión, pero es como lo que me suscitó esta experiencia. Y Lucas, bueno, más o menos ya has esbozado algunas ideas sobre ello, pero tu mirada hacia lo que están haciendo nuestros artistas, quizás también en función de, bueno, de lo que como país estamos viviendo, ¿cómo ves tú esto? Pues solo he ido una vez a Venezuela, a Caracas, y no pude escribir el texto que quería escribir, fue hace como 6 años, pero yo quería empezar, por ejemplo, por el aeropuerto.
Y era como en el aeropuerto uno veía todas estas muestras de lo que llamaríamos arte óptico de Venezuela, ¿sí? Desde el piso, como está puesto, como ese patrón de estos artistas ópticos de Venezuela, que pues están en todos los museos importantes y colecciones importantes del mundo. Y paralelo a eso, cómo se veían este otro arte que de pronto más criollo, con los cuadros de Chávez, con el cuadro este de Bolívar que se compuso como para dar el Bolívar real, que estaba en todos lados. Y a mí me interesaba mucho esa tensión, ¿sí? Entre un arte que llamaríamos más cosmopolita, más ligado a, a unas tendencias que estaban ocurriendo en arte en el mundo, y un arte de pronto más raizal. Y como ambos tenían unas aristas, pues que críticamente también nos interpelaban, ¿sí? Hasta qué punto por estar mirando afuera no estamos mirando lo propio o lo que se hace acá, pero hasta qué punto también por estar tan metidos en lo propio, ¿sí? Bajo ese narcisismo también de héroes y de patria, de lo propio, no estamos abiertos a lo que venga, a lo que nos es ajeno. Entonces, un poco eso fue como la mirada que le hice al premio, ¿sí? Como ver cómo todo el tiempo me imaginaba como unos esfuerzos muy grandes. A veces cuando leía una hoja de vida yo veía que esa persona, por ejemplo, pues de pronto tenía una obra muy desarrollada en términos de factura, pero de pronto miraba la hoja de vida y se veía que estaba trabajando pues como en una oficina de ingenieros, ¿sí? Como quién sabe haciendo allá qué, los renders, los computadores, sí, como en todo el tiempo lo pensaba en términos de la recursividad de cada uno de los artistas y que obviamente ninguno de esos artistas vive de arte, ¿sí? De hacer la obra, porque pues ni siquiera en ciudades donde hay mucha plata como Nueva York la gente vive de arte, ¿sí? Todos vivimos como del mito de que el cocinero del restaurante que tenía una novela ya le resultó y los otros 9 meseros siguen trabajando y todos son artistas viviendo bajo ese mito, ¿sí? De que yo voy a ser el próximo, de que uno siempre está a 2 pasos de alguien que lo logró, ¿sí? Pero también pues todo el tiempo me interesaba esa narración y que también es una narración en la que he estado en contacto tangencialmente acá, ¿sí? Por ejemplo, en el pasado Salón Nacional de Artistas, bajo la curaduría de Ana María Montenegro, en la curaduría que a ella le correspondió y que también trabajó aquí con Eliana de Ramírez y con otras personas de Venezuela que están acá en Bogotá o cercanos, pues también yo le decía que se había armado un pequeño salón nacional de artistas de Venezuela ahí, pero también, repito, esta cosa tan tonta de las fronteras, de cómo podemos tener un diálogo muy parecido donde se cruzan esos ejes, unos ejes donde a veces conocemos más lo que puede estar pasando en cierto periodo histórico de Estados Unidos, por ejemplo, con el surgimiento del arte conceptual en los 70, pero no tenemos ni idea qué estaba pasando en los años 70 ni en Colombia ni en Venezuela, ¿sí? Entonces, me interesa precisamente ese cruce, esa tensión de miradas. Y repito, también me interesa mucho es el peso de lo que llamaríamos académico dentro de todo eso. En cómo todos esos procesos que se dan en la universidad, de alguna manera la gente se gana una cantidad de cosas y puede llegar a unos cuestionamientos sobre lo propio muy importantes y en términos de factura y de elaboración de las obras muy importantes. Pero también cómo hay otras fuerzas que empiezan a desaparecer, ¿sí? Entonces, esos artistas a veces desordenados, esos artistas que a veces solo tienen una obra, solo hicieron una cosa y la mandaron a este premio y la llevan trabajando y retrabajando y nadie les ha dicho nada, pero insisten en eso. O artistas de barrio o de fin de semana, ¿sí? Que de pronto pueden entrar dentro de salones populares o de arte naif o de lo que alguien llamaría arte bruto, ¿sí? Pero también me gusta cómo se atreven también a mandar a estas cosas y cómo al final muy pocos de esos quedan, sí, en las listas finales, sí. Pero cómo también, hasta qué punto podemos seguir conectados con ese impulso creativo, sí.
porque a veces lo que he visto es que pues, los artistas de pronto nos hemos vuelto muy sanos en términos de relaciones públicas, de vida, de trabajo, de tener todas nuestras páginas, nuestros archivos muy bien montados, nuestros portafolios, pero hasta qué punto como eso es, forma parte como de una burbuja, como de una burocracia artística que de pronto por estar tan metidos en eso nos olvidamos de otras fuerzas que componen esto. Entonces a veces cuando veo propuestas que precisamente responden más a esa lotería artística, pues también me ayudan porque esas mismas fuerzas las detecto acá en Colombia. Y también, pues es chistoso, tanto en museos como en premios, como en ministerios de cultura, todo el tiempo estamos diciendo que el arte está abierto para todos, que el arte, que los museos tratamos de mantenerlos gratis, tratamos de hacer todo público, como esta misma charla, pero a veces en términos de lenguaje, a veces en términos de introducción, a veces en términos de educación, somos supremamente excluyentes. Sí, somos supremamente odiosos. Sí, empezamos a hablar, no, es que Duchamp dijo y Duchamp no sé qué, y de pronto nunca contextualizamos qué es Duchamp, ¿sí? ¿Qué es ese artista? ¿Qué es ese orinal? ¿O qué son esos gestos? ¿Sí? Y eso sin caer como en un didactismo tonto, sin caer como en una condescendencia de que yo sí sé y te voy a enseñar a ti que no sabes de arte, sino más como una cosa más horizontal, más extraña de diálogo, más lo que decía un poco al comienzo, ver que de pronto a veces a muchas personas solo les falta un poquito de confianza, ¿sí? Y también yo siempre, digamos, una de las historias desde que estudiaba en la universidad que más me llamaba la atención era la de Armando Reverón. Y cuando Armando Reverón se va por allá a Macuto y hace todas esas pinturas como en costales blancas y también se acompaña de todas esas muñecas, ¿sí? Y por supuesto, ya en este momento, pues toda esa historia de Reverón es una historia icónica, hay películas, se pueden hacer miles de curadurías sobre eso y habrá grandes proyectos de grado, tesis, estudios de historia del arte, etcétera. Pero a mí me interesa esa fuerza de ese momento, ¿sí? Un señor que está ya tan solo que empieza a hacerse una cantidad de muñecas y esas muñecas de pronto serán arte naif, arte bruto y las hace para él mismo. Entonces, a mí me interesa este punto también donde cada persona está a solas con lo que está haciendo. Y un poco cuando leía muchas de estas propuestas, ese era el punto que me interesaba siempre, como poder ubicarme en la zona donde cada persona está a solas haciendo lo que está haciendo y tiene dudas. Y como un premio como esto o un evento como este, para no hablar de premios solamente, sino un evento como este, ayuda a dar una mínima confianza de algo, ayuda a sentirse al menos leído por un momentico. Y ese sentirse leído, pues también es lo que construye una escena de arte para un país, ¿sí? Un país yo no creo que se construya solamente con grandes artistas y grandes obras, ¿sí? Aquí en Colombia, por ejemplo, uno puede hablar de Doris Salcedo o de Fernando Botero, pero a veces yo siento que todavía hay un gran espacio para leerlos. No han sido leídos como en todo su potencial de cómo pueden ser leídos, no han sido leídos también en todas sus aristas críticas, a veces incómodas para los mismos artistas, pero es también ese endioseamiento el que hace que el arte se aleje, ¿sí? Que uno no realmente, aquí en Colombia hay un restaurante muy famoso que se llama Crepes y Waffles, y en algunas de sus sedes está llena con afiches de Fernando Botero. Y yo pensaba en términos de mercadotecnia, que tan buena táctica es uno llenar un restaurante con imágenes de gente obesa. Sí. Pero por supuesto, nadie está mirando los cuadros como gente obesa. Las estamos mirando como, es Botero. Seguro este es un gran restaurante, es un restaurante muy elegante, ¿sí? O un restaurante para triunfadores, o un restaurante donde me va a ir bien, sí, como bien. Entonces no miramos las imágenes. Entonces, creo que este evento también ayuda para eso. Y repito, de pronto puede haber gente que oiga esta grabación o las otras que ustedes están haciendo y no quedaron de finalistas o no llegaron a este punto donde fueron leídos, al menos en un texto o al menos en estas charlas por algunos de los que participamos como jurados.
pero pues hay que insistir en ese acto de lectura. A veces ese acto de lectura se da con un amigo que uno invite al taller o, o alguien que realmente le diga a uno dos o tres cosas. Alguna vez yo en la universidad me acuerdo que hice unos dibujos y estuve como 3, 4 años haciendo esos dibujos y los instalaba y eran unos dibujos muy pretenciosos, pero nadie me decía nada. Y un día fui a otra universidad a charlar allá en una clase y al final uno de ese profesor, que era un crítico de arte en esa época, le podía mostrar el trabajo que uno hacía. Me acuerdo que él en 3 minutos cogió y me desbarató el trabajo y me dijo una cantidad de cosas en 3 minutos. Y yo salí muy molesto de esa charla, pero no salí molesto con él, sino salí molesto con la universidad donde yo estudiaba. Porque cómo era posible que yo llevara más de 3 años allá estudiando y nadie me hubiera dicho eso. Entonces, a veces creo que ver este evento también como un acto de lectura, ¿sí? Es importante, como más allá de verlo como un premio. Y también, pues yo he visto que hay catálogo, hay fotos de la obra, hay direcciones de cada artista para poder ver más sobre él, ¿sí? Entonces, creo que más importante que la figura de quien ganó, ¿sí? Es la figura del archivo. Pero todos sabemos que el archivo también tiene como una cosa de colección, como de una cosa de capital reputacional, intelectual, que a veces puede estar muerto ese archivo. Entonces, un archivo solo vive si la gente lo está cuestionando, interpretando, citando. Entonces, también creo que es importante eso. De pronto, esa narración no la tengo, pero y debe ser dificilísimo también ahora por la pandemia y todo eso, pero también me gustaría ver es cómo es la vida social de este premio, ¿sí? En- en la cotidianidad de las zonas donde sucede. Sí. Sí, bueno, en estos momentos con la pandemia es bastante complicado y Mm, quizás el espacio sí, de interacción y sin duda hay visitas a la sala, al espacio mm, físico, pero el espacio, digamos, y es paradójico, ¿no? De confrontación y de intercambio, es el espacio virtual. O sea, mm, esto, un Zoom, un Instagram, un Live, que es básicamente, digamos que lo único que cambia con relación a lo que tuviste es que ya la obra está instalada en el espacio y tuviste es un proyecto, mm, pero mm, digamos, el alcance masivo del salón o del premio se está dando en otro espacio, que no es el espacio mm, físico. mm. Aquí está Ileana y está Manuel, que fueron los otros dos curadores. Ana es la española que estuvo la semana antes pasada con nosotros, pero no sé si de pronto antes de darle el paso a los artistas, Ileana y Manuel quieren compartir algo, decirle algo a Lucas, en fin. Bueno, yo tomo la palabra rápido para saludarlos a todos y saludar a Lucas y agradecerle que esté aquí acompañándonos en este encuentro, porque, bueno, siempre desde Colombia tratamos de hacer algo, continuar con esta interrelación de Venezuela y Colombia y lo que está pasando más allá de las problemáticas fronterizas y todos esos bordes que nos separan, pero como una vez Lucas dijo, también hay mucha porosidad bueno, en nuestros orígenes, en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, y somos como unos primos o unos hermanos separados al nacer con nuestras singularidades y con nuestras diferencias, pero y con esas tensiones y peleas, pero hay algo allí que sigue acercándonos. Y entonces, bueno, el hecho de que estés aquí hoy con nosotros ya es un avance y puede ser parte de ese proceso que espero continúe. Y bueno, coincido con él en esa forma de mirar el arte y de acercarnos a los artistas y a las obras, porque es como que, bueno, uno nunca sabe dónde salta la liebre, pero más allá
tú hablabas algo de la academia y que es muy importante, y aquí en Venezuela pasa algo que hay una ruptura, hay un quiebre con la academia por una crisis de la institucionalidad. Manuel puede dar más, de repente puede apoyar un poco más. Tenemos a Liana, ¿no? Se nos fue Ileana momentáneamente. Bueno, Liliana me había nombrado a mí, me pasó el barrote. Para mí fue muy emocionante realmente ver bueno, que iba a compartir, ¿no?, el lugar con estos tres curadores, sobre todo con Lucas, al que le he seguido la pista a través de sus textos. Siempre me ha gustado mucho ver como lo lúcido y lo arriesgado de sus palabras, como siempre tan francas, y creo que eso lo noto. Tenía como muy presente, yo pensaba cómo será la selección de Lucas, teniendo en cuenta cómo es sus planteamientos e incluso su obra. Tenía como muy presente eso durante mucho rato hasta que vi quiénes fueron y me pareció excelente. He leído, Lucas, tus textos sobre la relación escuela-arte, escuela-sistema del arte. Incluso una entrevista que me gustó muchísimo con Antonio Caro, que creo que la vi en El País, no recuerdo. Pero bueno, me pareció fantástico tu presencia aquí en el premio y lo que venía hablando Ileana de esa relación entre fronteras. Me parece importantísimo como cada vez hacerla menos evidente, ¿no? Y bueno, nada, yo muy contento de compartir espacio acá. Me desaparecí porque ya saben que el internet es muy inestable, pero bueno, nada, gracias, y yo creo que le puede dar paso a los artistas o lo que quiera comentar Lucas. Bueno, yo creo que le damos paso a los artistas, ¿no, Lucas? Para darles tiempo. Ana, si quieres, empiezas tú, ¿te parece? Ok. Creo que... ¿ven esta pantalla? Es que tengo donde pongo el mouse. Sí, podemos ver, parece como una fotografía o un video, Ana. Ajá, sí. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a este conversatorio. Fue un poco accidentado a separar este tiempo para hacer esto, pero de verdad les estoy muy agradecida por todo lo que han hecho por mí. Y bueno, gracias por el apoyo por parte de todos los curadores del premio. Quisiera tomar unos minutos para un poco recorrer la obra que está expuesta en sala y bueno, contarles un poco qué voy a hacer en los próximos meses. La idea del proyecto que se presentó en la Sala Mendoza era explorar un espacio que está suspendido entre lo digital y lo físico a través de la figura de una isla. Y para mí el interés de lo de la isla estaba en cuestión de espacio en constante transformación, algo que entra y sale de la existencia, ¿no? Esta idea de isla yo creo que está materializada en la obra a través de tres recursos. El primero es un recurso museográfico de colocar estos objetos sobre esta mesa, alrededor de la cual la gente puede caminar y ir encontrando estos distintos objetos. El segundo es el hilo narrativo. En la sala hay un audio que se construyó a partir de localización de distintas palabras claves y búsquedas de Google, y luego fue traducido, releído por una inteligencia artificial. Básicamente tú pones ahí vas colocando el texto y haces los énfasis y lee el texto dependiendo de la entonación y el énfasis que tú quieras darle. Esta inteligencia artificial se llama TTS. Un poco el sistema que yo utilizo para recolectar esta información de buscadores de motores de búsqueda, como puede ser Google, bueno, ir buscando palabras clave y temas relevantes y irlos compilando en documentos de Word. En el caso del
de la obra que está en sala, todas esas búsquedas están compiladas en este pequeño libro, y básicamente es esto mismo que está aquí, un poco más amplio, con todos los códigos. Era un poco para abrir esa relación entre el audio y todo lo que se había utilizado para construir el audio. Luego también en sala está este video, que está acá, que no se puede ver por la fotografía, pero está este video de acá, que básicamente es un dispositivo de flotación sobre el cual reposan losetas de yeso y cierta vegetación natural. Las losetas de yeso se hicieron 24 de ellas, y básicamente se hicieron sobre moldes, incrustándolas con distintos tipos de ropa, y luego esas fibras fueron calcinadas a 1500 grados Celsius, y eso permite que el yeso se calcifique y adquiere una resistencia mucho más fuerte, adquiere mucho más resistencia, y permitió luego utilizarla en este dispositivo de flotación. ¿No? Perdón, moví el mouse de forma equivocada. Ok. Y bueno, la tercera manera como que la idea de isla se materializa en la obra es a través de la configuración de un territorio. Y este territorio depende de cierta capacidad descriptiva que se manifiesta a través de la loseta que está en sala. O sea, no solo está a través del video que está presentado allí, sino también está como un objeto físico en el sitio, y elaborando una ficción alrededor de él que pertenece como a una colección de las Indias. La idea era bifurcar el territorio en 3 ramas, algo que pareciera un resto arqueológico, algo que diera la sensación de una estación de investigación, y algo que diera la sensación de un territorio flotante, y que se bifurcaba en el pasado, en el presente y el futuro, donde esta loseta de yeso pertenecía un poco como a una historia del pasado, y que se acompañaba en su momento descriptivo con el textil y el mapa que está junto a él. El textil es una tela producida en una tejedora híbrida semiautomatizada llamada TC2. La TC2 permite la elaboración de textiles a partir de archivos digitales, pero mantiene la elaboración de los textiles de forma manual. El archivo digital que se tradujo en la TCT es una colección de posts de Facebook. Básicamente eso lo que significa es que yo durante una cantidad de tiempo recogí un número de información. ¿Ustedes ven eso o se apagó? Ahí Estamos sigue. viendo, sí, un documento. Ok, se apagó mi monitor externo. Un momento, perdón. Tranquila, Ana. Bueno, básicamente esto lo que significa es que yo recolecto publicaciones de distintos grupos de Facebook. En este caso fueron publicaciones de venezolanos en Facebook, en el grupo de venezolanos en Cúcuta, y un poco cómo era la descripción del paso fronterizo, y todo esto se convirtió en un archivo digital que luego, al introducirlo en la TC2, permitió generar este textil. Bueno, y luego está el tema de la generación de la carta de navegación. La carta de navegación fue generada a partir de la intervención de una carta de navegación real de la isla de Sección. La isla de Sección es una estación de investigación en la Antártida, pero realmente a mí lo que más me interesó de la retórica alrededor de la isla de Sección es que es una isla producida por una erupción volcánica que hunde su masa y genera una laguna interna, y en esa laguna interna viven unas especies de flora y fauna que son específicas a ella. Me interesaba cómo esta noción cataclísmica podía generar algo tan específico, y cómo la morfología de la propia isla parecía un mapa de América del Sur. Entonces, para la generación de la carta de navegación, yo lo que hice fue, a partir de esta misma idea, y dibujar una carta de navegación, en este caso con una alteración de la laguna central. Y finalmente,
hay un puente hacia el presente. Esto es como para construir la bifurcación del pasado. El puente hacia el presente se establece como sobre la idea de generar una nación que solo existe sobre el papel, a través de estos documentos ficticios, pseudo reales, están basadas en cartas reales de aplicación a la ONU. Muchos de estos materiales fueron surgiendo a partir de las distintas búsquedas que fueron generando el audio, o sea, fue información alrededor de toda la idea de isla. Estos son documentos que se han introducido de Naciones Unidas para la aceptación como nación, y básicamente era tratar de constituir este territorio en el presente como una nación que trata de constituirse formalmente, y unas microfichas que apoyaban ese caso a través de la exploración territorial, y finalmente una carta de renuncia de la nacionalidad para poder unirse a esta nueva nacionalidad. Y luego la visión hacia el futuro se establece a través del formulario que está en la esquina, que es esta cosa que está aquí, esta tableta, que tiene un formulario que permite a las personas en sala aplicar y pertenecer a este nuevo estado que solo puede ahora existir de forma digital. Y bueno, finalmente cuando te registras te llega este email. Yo lo que quería era básicamente hacer un pequeño recorrido de qué es exactamente lo que está en sala. Sé que hay personas que están en el Zoom que no han tenido la oportunidad de estar allí, entonces quería tomar esta oportunidad como para hacer ese pequeño recorrido. Un poco respondiendo a Patricia con respecto hacia el futuro, bueno, bueno, yo en septiembre voy a participar en el apprenticeship, una pasantía del Fabric Workshop Museum, lo que me va a permitir un poco explorar más el tema de los textiles, cosa que me tiene enormemente emocionada. Y incluso volviendo a explorar esta idea de isla, pero de una manera más focalizada, porque viendo un poco hacia atrás de lo que sucedió dentro de la sala y cómo fue un poco esta obra recibida por el público, creo que se inició algo en mí, un deseo de ser un poco más efectiva en mi comunicación hacia la audiencia, y retomé esa idea en una nueva obra que hice para una exposición que se llama Isla, que está curando Ángela Bonadies y que va a abrir en agosto, el 13 de agosto. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Maravillosa intervención. Armando, ¿quieres que ponga tu presentación o quieres presentar tú? Armando, ¿tienes el audio apagado? Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, realmente estaba pensando en, podemos ver la presentación por si hay alguien que no conoce la pieza, pero más bien prefiero como hablar y que de repente entre todos tener algo de feedback, pues de ciertas cosas del proceso. Más bien como que les voy a contar de dónde vino esa pieza, y no tanto lo que se puso en la propuesta que todos pudieron ver, sino de repente una que otra cosa de proceso y bueno, también de mi experiencia aquí en México, que de repente puedan alimentar, pues, o que puedan añadirle al interés que yo tengo, que tuve para hacer esta pieza, que digamos, se separa un poco de mi manera de trabajar actualmente, ¿no? O sea, entonces, aunque siento que eso siempre está cambiando y cambia de un día a otro, en verdad. Esta pieza como que tiene que ver con otros procesos, ¿no? A ver, voy a mostrar rapidito la pieza. A ver, compartir pantalla. ¿Dónde es eso? No soy fanático del Zoom. A ver, entonces... Ya va, compartir pantalla. Ok, ya lo veo. Voy. Listo. Qué complicado. No sé si... A ver... ¿Quieres que la puedo compartir por ti? Y que la tengo Sí, acá. porfa, compártela. Ah, sí, ya la tiene. Genial. Bueno, digamos como que la versión sencilla de esta pieza es que decidí retomar o volver a visitar estos logos
que quedaron en desuso después de que el gobierno cambió la imagen de los museos por una imagen unitaria, ¿no? Entonces, obviamente ya se han desarrollado, por ejemplo, como la investigación de Carmen Alicia de los logos, ya se han desarrollado, o sea, como ideas acerca de las implicaciones que esto tuvo, ¿no? Entonces, realmente no me interesaba tanto, o sea, como ese momento histórico, como una cosa que, ¿sabes? Como que sí pasó, sí se analizó, obviamente tuvo muy poca difusión. Siento que en la época que pasó el internet rodaba de una manera muy diferente, ¿sabes? Y no se entendió lo que pasó en ese momento. Incluso yo estaba muy, muy joven, ¿no? O sea, estaba yo en la escuela de diseño y fue como una pequeña laraca de, oh, ¿qué pasó con estos logos y la vaina, ¿no? O sea, era como todo un desastre porque el legado del diseño y, ¿sabes? Como el llanto y el grito al cielo. Pero realmente eso era lo menos grave de todo lo que pasaba, ¿no? O sea, aunque borrar un pedazo de historia siempre es grave, reprogramarla y pues como verlo en este otro sentido, que ya comienza a construir otro tipo de identidad es aún peor. Entonces, bueno, voy a contar otra historia que es un poco, que no tiene nada que ver. O sea, yo me mudo a México y obviamente entras en me mudo a México en el 2015 y entras en todas tus diatribas de migrante, ¿no? O sea, como que de dónde soy, las preguntas clásicas, ¿no? O sea, de dónde vengo, hasta dónde me puedo seguir aferrando al personaje que era o a cierta cosa que creo que era en ese momento, que también se va deformando. ¿Cómo hago que la gente me entienda? Porque también eso es algo que la verdad la gente no entiende la situación en Venezuela, pero tampoco entiende, o sea, a una especie de sujeto nacional, y menos un sujeto nacional artístico, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que se van añadiendo a tu narrativa que quizás eran cosas que se entendían automáticamente en Venezuela o cosas que no querías decir. Por ejemplo, me pasó que yo en Venezuela siempre evadía lo político, ¿no? Hasta que después de haberme ido, o sea, hablar de lo político, aunque mi obra siempre ha tenido que ver con lo político, porque no quería que la discusión se fuera totalmente hacia allá, ¿no? Que eso siempre pasa, ¿es arte político o no? ¿Sabes? Como es una gran como discusión, porque, oh, mira, si no es directo y no me echa sangre en la cara o habla de cómo nos estamos muriendo, no es arte político. O sea, obviamente hay muchos matices, pero desde digamos, como una perspectiva general, también eso causa cierto rechazo, ¿no? Entonces yo siempre trato de estar en que mezclan todo, porque mi formación nunca fue pura. O sea, yo crecí como músico, luego me volví diseñador, luego, o sea, durante todo eso el arte fue pasando. Entonces, o sea, para mí las hibridaciones es lo más normal. Y estar en un lugar que no se entiende del todo es para mí más rico que una claridad plena, ¿no? Entonces, a lo que iba. Me mudé a México, tengo clásica crisis existencial, hasta cliché de repente. Entonces uno dice, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces ahí hay momentos en el que la gente te entiende y hay otros en los que la gente no. Entonces hay momentos en los que tienes que desarmar las cosas lo suficiente para poder pegarle a una constante con que la gente pueda conectar. Entonces, eso implica como un proceso bastante complicado, pero a veces se hace natural y a veces se hace fácil. Justo lo que pasó con o sea, como digamos el inicio prototípico de esta pieza fue muy extraño, porque pues la institución en la que estuve un buen rato aquí en México, en Soma, ellos tienen una subasta anual en la que, ¿sabes? Te piden una obra a los exalumnos y tal, y a uno que otro exalumno le piden una obra, entre otros artistas venden y con eso hacen el fondo del programa por ese año, ¿no? Por ejemplo, o sea, generan todos los fondos o una gran parte. Pasa eso y yo les digo, sí, obviamente, quiero participar, pero como yo he estado aquí en México trabajando muchas cosas de sitio específico y que tienen que ver con un contexto y también eso que tienen que ver con un no lugar, o sea, o dejar de tener un lugar.
ver un lugar de una manera y apropiártelo, ¿sabes? Como que mira, ya no tengo de dónde vengo, entonces me voy a hacer dueño de cada lugar donde pueda. Perdón, que se cortó, creo que voy a repetir esa frase. Para mí la cosa del sitio específico tiene que ver con dejar de tener, ¿no? Entonces, o sea, dejo de estar en Venezuela y trato de apropiarme de cada lugar en el que estoy acá, ¿no? Entonces yo les digo, sí, voy a hacer una pieza, pero voy a hacer una pieza específica para la subasta. Entonces, ellos me dicen, ¿cómo así? Y yo digo, bueno, pronto te escribo, normal. Les digo, de Soma desarmado, que es una escultura y se arma de esta manera y de esta otra. Y realmente eso, o sea, obviamente es una pieza súper específica porque nada más la entiende la gente que tiene que ver con Soma. Entonces no es una pieza que va a comprar a alguien en Tokio. Puede ser que sí porque les guste o algo así, pero tiene una razón de ser y una historia muy... viene de una construcción también abstracta geométrica, en piezas sueltas que conforman las letras del logo. No lo tengo acá, pero si quieren lo pueden buscar. Al final no es tan relevante la cosa, pero lo importante es que puso la piedra en el sentido de que yo pude ver, o sea, un logo abstracto que existe en otra institución, en otro país donde yo estoy, donde estoy teniendo una relación, como el inicio de este proceso, ¿no? Entonces, eso que se volvió como una especie de chiste y una cosa, una crítica institucional al momento de la subasta, pues tuvo mucho éxito, pero me quedé pensando en el mecanismo de que es una pieza que no se completa, que lo más cercano a la completud que puede tener es que la gente la manipule y haga con la forma que quiera, ¿no? Entonces, comienzo a pensar en el proceso y ahorita no recuerdo por qué comencé a pensar en esos logos otra vez y eso fue hace varios años, ¿no? Entonces, fue chistoso ese momento en el que yo digo, sí, claro, tengo que hacer esto con los logos de los museos que quitaron. Entonces, comienza como una ocurrencia inocente y luego vas viendo todo que tiene y que se vuelve una cosa ligeramente perversa, ¿no? Entonces pasó mucho tiempo en el que quería hacer la pieza, creo que, bueno, digamos, unos 2, 3 años, una cosa así, al menos. Y dije, bueno, lo voy a hacer cuando pueda tener acceso a este proceso para hacerla, bla, 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 bla. Finalmente se alinearon los planetas y, digamos, pude hacer esta pieza sin tanto sufrimiento como como suponía hacerla en años anteriores. Entonces, también yo decía así como que esta pieza funciona súper bien, pero aquí nadie me va a entender. O sea, como que si yo muestro esto, tengo que hacer un tratado histórico de por qué pasó esto y se va a volver una cosa historiográfica que probablemente va a terminar estando fastidiosísima. Entonces, yo tengo que mostrar esto en Venezuela. Ya luego se verá cómo eso se puede mostrar en otro país, ¿no? Entonces, aparece lo del Premio Mendoza y yo digo, claro, voy a enviar esta pieza, voy a ver cómo la hago, ¿no? Entonces se comenzó a trabajar, se hicieron las maquetas y eso, y ubiqué los logos, ya como que me refresqué un poco más en el tema. Y pues básicamente fue eso, o sea, ya a partir de ahí la cosa fue muy sencilla, ¿no? Fue comenzar a hacer las piezas, las que ven ahí son las primeras maquetas que hice, porque en ese momento no había decidido el material final. Y según yo, hasta ahora, este momento, todavía no he decidido el material final. Me encuentro con el proceso en el que básicamente estoy volviendo escultura, corporizando estos logos que están muertos. De repente ves un logo sin institución y es solo forma, pero cuando te ponen en el contexto en el que ese logo quedó sin institución, ya se vuelve político, ¿no? Entonces, me interesa como ese cadáver geométrico que queda, como en una carcasa, como un esqueleto. Al final es eso, o sea, es esa cosa que queda ahí y es como un vestigio de una historia y de un proceso muy complejo, que yo creo que de repente la gente, o sea, es tan complejo el proceso que yo creo que de repente el gobierno no es tan malvado, o no era tan malvado en ese momento como para verlo así.
porque, o sea, si hubiesen pensado en las consecuencias de ese acto y de esa toma de poder, pues, no sé, yo creo que se lo habían pensado 2 hasta 3 veces. Entonces, pues, me interesaba retomar este hecho como una cosa que se queda traspapelada, ¿sabes? Como que en Venezuela pasan 1000 cosas en espectros totalmente peores, y que obviamente unos logos y el diseño no importa, ¿no? O sea, es como que si yo tengo que resolver mi condición de vida o resolver que tengo, que me voy a morir de algo, si no llego al hospital o no consigo mi medicina, ¿qué carajo va a importar esto? Pero, o sea, me interesa como eso, o sea, eso que mencionó Lucas me resonó pues como una narración menor, que al final es una cosa extremadamente específica, que tiene que ver con la historia de Venezuela y sobre todo de una cosa muy, muy caraqueña, siento yo también, porque yo viví muy poco estos museos también, ¿sabes? O sea, yo viviendo, yo nací en Cabimas, que es un lugar muy extraño, y luego viví y ahí fue que me comencé a conectar un poco más con el arte temprano. Y eso, o sea, para mí esos museos eran un mito, ¿sabes? Pero obviamente yo no tengo nada que ver, no tenía nada que ver con el arte en aquellos momentos y siguieron siendo un mito, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, trabajar con un mito de un momento mejor que, pues, que implicaba muchas otras cosas, ¿no? Entonces, sí siento que es una pieza que abre muchas cosas, más que poco a la mierda, pero a ver, disculpen las groserías, pero sí soy. Bueno, entonces, sigo. Lo que me interesaba más que dar una solución era proponer más bien un problema. Entonces también, o sea, trabajar con lo vestigial de una manera que pueda dar pie a nuevas construcciones. Entonces, básicamente, desde esa metáfora, o sea, lo que estoy tratando de ver es como un panorama un poco más positivo, ¿no? O sea, como que, bueno, no es como que la narrativa cuando pasó esta cosa de los logos era muy cortavenas, todo se fue a la mierda. Y hasta cierto punto sí se fue a la mierda, pero pues pasaron 20 años y por lo menos el premio Mendoza existe. O sea, entonces, ¿sabes? Como que en algún sentido, o sea, no es ideal la condición en la que estamos, ni para nada cerca, pero, o sea, siendo que hay un terreno fértil que en otros lugares con institucionalidades un poco más estructuradas, quizá no se va a poder cambiar o quizá no se va a poder renovar algo en un momento. También es una cosa que creo que está en las manos de todos, comenzar a ver esas nuevas posibilidades, ¿no? Y ya se vuelve como esta cosa como un ejercicio formal bizarro, politizado, que bueno, al final yo también dejo ir un poco, ¿no? Entonces sí, me interesa todo eso y bueno, si quieren hacer algún comentario, perfecto, o sea, yo realmente, o sea, desde que me dio COVID no pienso demasiado claramente, eso fue hace poco tiempo, entonces me di la oportunidad ahora de divagar con todo, ¿no? Pero podemos seguir si les interesa y ya. Entonces eso, o sea, básicamente así pasan las cosas y es raro porque esta pieza implica cierta racionalidad que luego se le quita cuando la gente tiene que armar todo. Pero eso, o sea, tiene mi lógica de trabajo de hace algunos años, que por no poder hacer las cosas inmediatamente, se tenían que resolver muchos factores en la o en la pensada, ¿no? Entonces, así está la cosa por ahora y bueno, o sea, realmente mi trabajo en general trata de fluctuar entre estos espacios mucho más conscientes y luego tratar de volver a las raíces, ¿no? Como a lo visceral, a lo personal y fluctuar entre eso y ver cómo ir, ¿sabes? Ver cómo ir balanceándolo, ¿no? Y ver en qué contextos aplica. Y ya. Y bueno, para el futuro vienen varias cosas, bastantes cosas, pero prefiero no hablar de eso hasta que salga, ¿no? Entonces, lo que quieran, estoy abierto a comentarios, a críticas, lo que quieran. Ah, perdón, se me olvidó algo. Bueno, ahorita lo menciono. Sí. No, adelante, si quieres decirlo. Sí, que pasó algo interesante al momento del proceso de manufactura de la pieza, que me consigo en esta diatriba de, ok, sí, puedo hacer esta pieza de esta manera que me encanta,
pero es carísimo y no va a funcionar, ¿no? Entonces, no va a funcionar con mis medios actuales. Entonces comencé a reevaluar el tema de los materiales, y el material final es un material extraño que realmente no se suele ver en la escultura. Yo quería irme por algo más clásico, pero las terminé haciendo de este material que se llama etilvinil acetato, que es como una goma. Y esa goma, lo que me interesó de ella era que era relativamente barata y se podía enviar. O sea, como que al final, esta pieza yo la envié por, no sé, o sea, como por cualquier medio de esos semiclandestinos de envíos a Venezuela. Y las piezas como tal pesaban como 2 cajitas de 2 kilos cada una, menos, 1 kilo y tanto. Entonces, o sea, el material cambió y siento que esa pieza podría tener otros materiales en otros momentos, pero el que funcionó para la condición de posibilidad de estar en Venezuela y no poder ir y enviarla hasta allá y que estuviera en el premio, fue este material, que también remite al material con el que se hacen ciertos juegos didácticos de los niños. Entonces me pareció interesante impregnar este material que normalmente es una cosa muy inocente con una cosa que, pues con una historia un poco extrema, digamos, hasta cierto punto. Pero bueno, hasta ahí eso, que se me había olvidado. Pero bueno, lo que quieran. Gracias, Armando. Y sí, afirmativamente se siente el aspecto lúdico en tu obra. Vamos a proyectar el video de nuestra querida Rosana Bermúdez, que por compromisos personales no pudo estar y acompañarnos el día de hoy. En cualquier circunstancia, el tercer paisaje puede considerarse una parte de nuestro espacio vital entregada al inconsciente. Se trata de unas profundidades donde los acontecimientos se almacenan y se manifiestan de una manera aparentemente irresoluta. Paraísos artificiales es el resultado de un compendio pictórico que toma como referencia las imágenes del Nuevo Mundo, siendo el lugar de enunciación extraterrenal desde el cual se piensa y se tejan los enclaves simbólicos del trópico como promesa edénica. Asimismo, es el reflejo de la imposibilidad de realización del utopos y de la paradoja que brinda fuerza a su representación, permitiéndole a su territorialidad y plenitud anacrónica ser un catalizador de visiones de futuro, y también poseer un carácter de refugio a pesar de su inexistencia. La obra surge de una forma bastante intuitiva en mi proceso de familiarización con la técnica de plumilla y tinta sobre tela. Como un gesto bastante espontáneo fue tomando cuerpo la vegetación tropical y a su vez se trazó un vínculo bastante directo con el trabajo referencial de los artistas viajeros. Se construyen entonces estos paraísos a detalle, buscando de alguna forma el recorrido de la mirada a través del lienzo, una mirada que se desplaza continuamente, detallando cada entramado arraigado a estructuras fallidas, que se superponen como contraste a las propias modalidades biológicas del medio. Este fue el video de Ana Ortega y bueno, bienvenido Lucas, y todas aquellas personas que quieran intervenir pueden anunciarse a través del chat o levantar la manito. Gracias. Hola Lucas, ¿tienes el audio apagado? Sí, ya. Ahí lo tengo puesto. Bueno, un poco, creo que es en el
texto del crítico como artista de Oscar Wilde, o en algún aforismo de Oscar Wilde, donde él dice que toda forma de crítica es una forma de autobiografía, ¿sí? En la medida en que uno como que se expone al hacer una crítica. Uno muestra implícitamente desde dónde está hablando, uno muestra sus gustos, uno muestra como sus intereses. Y en parte estos tres artistas o estas tres obras a mí me llamaron la atención precisamente porque porque estoy ligado a prácticas que tienen esos tres, ¿sí? Desde la práctica del diseño gráfico, ¿sí? Hasta la práctica, hasta también la vivencia en Filadelfia, por ejemplo, con el caso de Ana Mosquera, de trabajar desde allá y tener a Colombia como isla y pensar el país como desde esa locación de Filadelfia, pero también la cosa de inventarse ficciones, ¿sí? Inventarse artistas ficticios, inventarse asociaciones de artistas ficticios, inventarse seudónimos, nombres de pluma. Y en el caso de Rosana, pues la práctica de dibujar, ¿sí? Y de dibujar a veces sin abandonado a veces de palabras, e ir encontrando las palabras en el camino cuando ya toca como conceptualizar o toca justificar o toca hablar del dibujo, pero también la preferencia por no hablar, ¿sí? La preferencia por solo hacer el dibujo y ya. Entonces, de alguna manera, esos también fueron como factores que influyeron, no puedo hablar de objetividad, ¿sí? Puedo hablar es como de que tanto las prácticas de todos ellos se encontraba como un eco a intereses totalmente personales y vivenciales, ¿sí? Entonces, y por eso también, de alguna manera, entre ellos tres, pues pueden ser diferentes, ¿sí? Pueden ser, no creo que haya como una unidad estilística en la escogencia que tengo. Cada uno le apuntó a vectores muy diferentes, porque también pienso que a veces se nos vende la idea de que ser artista es encontrar un estilo, y el estilo funciona como franquicia de uno mismo, pero también creo que ser artista es ser muchas personas, ¿sí? Mientras más el mundo nos dice sea una persona, mientras más las direcciones nacionales de impuestos nos dice usted es esta persona identificado como tal, y seguro muchos de ustedes, por ejemplo, en el caso de Armando y de Ana, que están en otros países, eh, ustedes son un pasaporte, ¿sí? Cuando pasan por inmigración. Y entonces es terrible porque uno se vuelve ese documento y pareciera que uno no puede hacer nada más que eso. Y no se puede mostrar ninguna ambigüedad ante esa guardia de inmigración o ante esa justificación del estatus migratorio. Hay que ser una persona sólida, sin aristas, sin lados oscuros. Entonces, creo que precisamente recurrimos a arte para ser muchas personas, no ser solo una. Y, y también, entonces, en estos tres, pues eso también fue como uno de los factores, fue encontrar muchas personas ahí, muchas tensiones. Digamos, en el trabajo de Armando, pues se encontraba lo que mencionaba de esa tensión que detecté en el aeropuerto entre los cinetistas venezolanos y, y esta estética chavista, ¿sí? Y cómo parecían irreconciliables las dos, ¿sí? Y en efecto lo son al parecer. Pero en el trabajo de Ana, pues todas estas narraciones y en el otro, esa pulsión por el dibujo. Es más un comentario que una pregunta, ¿sí? Y de pronto para suscitar ideas, de pronto que resuena de eso en Ana y en Armando. Y también veo que Ileana tiene ahí la mano alzada, entonces no sé si quieras complementar, contar algo con eso. Adelante, Ileana. Gracias. Bueno, con lo que decía, perdón allí la moto y disculpen si se cae la conexión, ya sabemos cómo es el tema de la conectividad aquí. Cuando decía Lucas que parecían irreconciliables, a mí me llama la atención, por ejemplo, un fenómeno que ya tiene algunos años ocurriendo particularmente en la ciudad de Caracas, que es con la esfera de Soto, que es una bola naranja y que está locamente a un costado de la autopista que acaba también de ser
modificado su nombre a la autopista Francisco Fajardo, ahora se llama Gran Cacique, Guaycaipuro, en este proceso de cambios de identidad, pero que vamos a decir, la conservación de estas obras dependía de PDVSA, Petróleos de Venezuela, lo que llaman el brazo cultural, ¿no? Y bueno, ahora es un fenómeno, todo el mundo recorre este lugar para hacerse selfies, fotografías, graduaciones, bodas, o sea, es parte de nuestro imaginario y de nuestra idea de cultura, así como tomarse las fotos con los pies en la obra de Cruz Diez que atraviesa parte del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y que el gobierno, a pesar de que podría considerar irreconciliable, aprovecha estos espacios y mi miedo es que los vayan privatizando, porque cada vez que uno pasa por este lugar de la esfera de Soto, hay bueno, yo no sé cuántos recursos se van allí en arbolitos, en ornamento, en agua. Ellos tienen agua y luz, y nosotros no tenemos ni agua ni luz en nuestra casa. Pero hay una estrategia perversa y siempre pasa en los que ostentan el poder de capitalizar estos lugares que, bueno, que siempre están en las noticias, ¿no? Desde una graduación de estudiantes que se desbordan y se embriagan alrededor de esta obra, que tú dices, bueno, esa es nuestra identidad yendo hasta lo más primigenio de nuestra historia, pero está ahí enmarcado como parte de esa modernidad fallida o lo que fuera, pero está allí. Eso un poco para complementar lo que decía Luca, que yo no sé hasta qué punto es irreconciliable o no, o ya es parte de eso, ¿sabes? Como aprovechar, optimizar, porque sabemos que todos nos vemos, o muchos se identifican en ese arte, en esa parte de la historia cultural. Y una consulta con Armando era, haciendo un ejercicio como el que haría Manuel de genealogía de la historia, es porque me parece importante que ya es una visión, vamos a decir, en otra generación sobre abordar lo que fue la crisis de la imagen de los museos y todo este cambio también súper drástico y violento que pasó con las obras de Pepe López y Alessandro Balteo. La de Pepe López que se llama 29 tapetes, o arte en el tapete, que son 29 tapetes, son como alfombras hechas de fibra de coco, con acrílico, y donde están plasmadas las imágenes de todos estos logos de los museos y las instituciones culturales. Y luego el de Enredos Modernos de Alessandro Balteo, donde también hace como un desglose de toda esta, bueno, de lo que fueron estas transformaciones y estos cambios, ¿no? Basado en las influencias europeas de los grandes diseñadores que fueron como los tutores, y luego vienen estas nuevos grupos que han seguido con la influencia del diseño en Venezuela. Entonces, bueno, no sé si para ti ellos representó una referencia en su momento, o luego que tú lo pensaste, te encontraste con ellos casualmente, o te estás enterando ahorita. ¿Cómo fue? Te cuento. Sí, creo que recuerdo haber visto levemente lo de Balteo, porque fue hace bastante tiempo, ¿verdad? No recuerdo bien la fecha de la pieza. 2006, 2008, sí. Entre 2006 sí, y 2008. Creo que luego en algún momento vi la foto y sí me interesa mucho lo que dices de esto, o sea, como que digamos, cómo tomar el problema desde mi generación y desde mis circunstancias de vida que tienen poco que ver con Caracas, aparte de ir a hacer unas expos allá y compartir con todos ustedes y tal. Eso, o sea, yo no viví en la época buena de los museos ni nada, para mí es todo eso una gran historia, ¿no? Entonces, esas piezas, como para salir de eso de una vez, las vi mejor ahora con otros criterios, o sea, porque sabía que existían, ¿no? O sea, sabía que se había trabajado el tema desde el arte, pero las vi más bien como, mira, ¿qué no hago? ¿Sabes? Porque realmente la idea salió sola desde este otro proceso que ya describí, pero yo dije, bueno,
voy a buscar las referencias, ¿no? Porque esto ya estoy hablando de una cosa muy específica, estoy hablando de un pedazo de historia, voy a ver cómo lo tomó otra gente, pero lo vi por encima, o sea, no te voy a mentir, pero lo que me hizo ruido de una vez y realmente me dio muy pocas ganas de profundizar, es que se anclaban en lo literal y se seguían anclando en esas figuras de los museos que todavía eran reconocibles, ¿no? O sea, yo siento que para muchas personas no son reconocibles de esa forma si las pones por ahí, ¿sabes? Como que sería un ejercicio interesante ver quién recuerda eso, pero más bien lo que me interesaba era que ya nadie se acuerda y me interesaba más bien el desmantelamiento de esa forma, más que la referencialidad. Entonces, como que mira, viene de aquí, pero, o sea, lo que me interesa es la cosa desarmada, porque habla más de un presente y de lo que pasó en realidad, que seguir hablando de la nostalgia de, mira, era un gran diseño y representaba una gran institución y tenía estas grandes ideales. Ya eso, o sea, siento que es irrelevante. O sea, o por lo menos para mí, para mi proceso de investigación fue irrelevante. Sí. Y ya. Quería hacer un paréntesis también, porque Jorge Pedro Núñez, otro artista venezolano, pero que reside en París, también hizo una obra referente a esta situación de los logos y la identidad con anuncios inmediatos, se llama, y estuvo en el Periférico de Caracas en el 2011. Entonces, bueno, creo que sí la vi, ahorita no recuerdo muy bien, o sea, pero sí me acuerdo que chequeé todas las referencias porque, de hecho, o sea, no quería irme de ingenuo y, o sea, con todo el tema, ¿no? Sabes, como que, o sea, me documenté bastante y también conversé mucho con Aixa cuando estaba en el proceso porque, sabes, como que quería cotejar cierta información, ¿no? O sea, porque, como, mira, yo tengo esta idea y pasó esto y lo otro, ¿qué fue lo que pasó o que lo que tú recuerdas que pasó? No, o sea, entonces ella, recuerdo que me mencionó todas estas piezas, la de Alessandro y la de Jorge Pedro también, pero ahorita no me acuerdo de la pieza porque de verdad con el COVID se me está yendo el cassette, se me está borrando la info. No, tranquilo. Muy loco. Pero, bueno, pero sí, o sea, sí las tuve presentes y más bien eso, yo dije, no, estoy tranquilo porque yo estoy haciendo todo lo contrario. Entonces, villano. Era más que todo como, o sea, resaltar claro. Esa que aunque para ti lo interpretas, lo vives de otra manera, es también como esa pulsión que sigue en continuidad para generaciones y generaciones sobre nuestra angustia de nuestra historia, nuestras referencias, como estos cambios, que siempre es sano cambiar, siempre es sano oxigenar, ¿no? la memoria, pero también cómo le seguimos el paso. El caso de Jorge Pedro es que utilizó la tipografía de Nedo para hacer unos anuncios nuevos, ficticios, también usando como nombres de películas, pero ese fue como un poco ese juego, y también en algo lúdico, ¿no? También en algo más travieso, por decirlo. Sí, exacto. Sí, justamente ahí se ve que Jorge Pedro es como pues, el más joven de todos estos tres que mencionas, ¿no? O no lo sé literalmente, pero por lo menos la aproximación a la obra sí lo es. Sí. Exacto. Sí. Genial. Sí, Ileana tendría una muy buena idea para una curaduría allá. Sí, que ahí la tienes. Juntando todos esos logos y todas esas cosas. Exacto. Ahí Manu, creo que Manu tiene alzada la mano, creo. Sí, yo quería comentar algo que me pareció interesante y no lo vi necesariamente en el momento de estar en la sala, sino ya después. La relación o el triángulo que podría formarse entre los temas que maneja la obra de Azalea Licón, la obra de Jonathan Lara, uno de mis seleccionados, y la obra de Armando, ¿no? En la que este tema que se ha convertido como en un tema transversal en las artes visuales venezolanas, digamos, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que es la modernidad, ¿no? Como esa crítica y ese acusamiento al tema de la modernidad aparece en diferentes versiones. En la de Azalea es como el recorrido de una ciudad fantasmal que retrata hitos arquitectónicos. En la de Jonathan es parque central en términos de su decadencia y su ruina. Y en Armando no es tan referida a la arquitectura, pero sí al diseño gráfico
que inevitablemente representa estas grandes edificaciones que finalmente son grandes instituciones, o fueron, y en las tres hay una sensación, me parece que es una sensación común, pero la que me parece diferente en Armando es que es nostálgico o es como... Él lo cuenta no sé si pesimista puede ser la palabra, no me gusta esa palabra, pero la de él es la única que yo veo como una suerte de esperanza, porque en el gesto de construir, edificar a partir de esas ruinas, de esos símbolos, me parece que hay algo, una lectura como más, no quiero decir positiva, sino como más posible de un futuro, del futuro de esas mismas cosas. Entonces, yo también tenía como muy presente sobre todo la obra de Pepe López, que era la que más tenían noción de ella. Estos casos aquí acabo de anotar los que mencionó Iliana, y me interesa ver cómo esas otras posibilidades, ¿no? Que no es necesariamente hablar de la ruina, sino las posibilidades de edificar a partir de ella. Y como decías, para mí era irreconocible. O sea, si tú me ponías a mí a armar eso, en convertirlo otra vez en los logos, yo no lo iba a lograr nunca. Nunca. Sí, entonces por eso no había una directriz clara, ¿no? Entonces así como que haz lo que quieras, porque es como que, ven, ante esto, o sea, hay como siento yo que hay una posibilidad de un ejercicio de libertad, ¿entendés? Entonces, pasa ahí justo lo que decías, o sea, que sí tiene que ver con el diseño gráfico, pero, por ejemplo, si lo comienzas a ver como desde lo arquitectónico, por ejemplo, imagínate esto como una volumetría de una maqueta, ¿no? ¿Sabes? Como que nos estamos inventando una nueva ciudad de las artes cada semana en la sala, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues porque básicamente se vuelve cuerpo la cosa, ¿no? Entonces me interesaba toda esa posibilidad. Y sí, la cosa va efectivamente por ahí, y sí quería dejar como un halito de luz que entrara, ¿sabes? Porque una pequeña cosita ahí, porque también siento que pues es muy fácil decir que estamos mal y que todo se va a ir a la verga, o sea, o que ya se fue todo a la mierda, ¿no? O sea, pero, o sea, de repente, pues hay maneras, ¿no? Entonces, esas maneras pueden tener que ver con esas instituciones o no, pero básicamente es como proponer esa posibilidad. Sí. Buenísimo. Me pareció muy interesante tu historia, Iliana, de la bola de Soto, porque es eso, o sea, al final luego ciertas cosas se vuelven como props de la realidad, ¿no? Entonces la realidad, o sea, el objeto no sabe o sea, qué tiene que ver con esa realidad. Entonces es chistoso porque dentro del vaciamiento de cierto contenido de la cosa geométrica, cuando digo vaciamiento es como una cosa positiva y negativa. Es un espacio que puede ser ocupado por cualquier cosa, ¿no? Entonces, o sea, puedes decir que es chavista, puedes decir que no es chavista, puedes decir que puede ser lo que sea, ¿no? Y es una cosa de uso. Entonces, pues como que me interesa, pues creo que es una constante en mi trabajo de los últimos años, en algunas piezas, no siempre, es también ver como el objeto escultórico como un dispositivo performático. Entonces, puede ser lo que sea, y hay situaciones en las que uno controla eso, ¿no? O sea, es como que, por ejemplo, una de las últimas piezas que tuve aquí en México mostrada, eso, o sea, yo no podía controlar los selfies que se hacía la gente y los posteaba en Instagram, gente bailando, y tonterías, ¿sabes? Como que, y bueno, otras cosas normales, ¿no? Pero, o sea, lo que hace ya la gente con la obra, si es una obra que da esa posibilidad, es lo que a ellos les da la gana, ¿no? Entonces, también como entender eso dentro del descontrol de la realidad creo que es importante. Y ya. Sí, yo vería, pues en lo de Armando hay también como esa paradoja de tenemos los logos de una institución, pero ya no tenemos el cuerpo de la institución, a pesar de que toda institución tiende a su autoperpetuación, pero aquí desaparece el cuerpo. Y que también eso fue cuando uno mira la historia del diseño gráfico, es así, los logos del siglo XIX y comienzo del siglo XX son con cuerpo, ¿sí? Son con águilas, son con guirnaldas, son con pedazos de naturaleza, y ya después se volvieron abstractos como para modernizarse y mostrar que esas instituciones eran acorde al pensamiento más moderno.
Y después, pues la paradoja que pone, ¿no? Que después lo que hizo fue el chavismo fue unir todas las instituciones en un solo logo y un logo otra vez con cuerpo. ¿Sí? Entonces también, por eso digo que no se puede solo ser negativo, ¿no? Hay algo ahí que se gana, que se pierde y que después el péndulo de la historia vuelve y lo trae, le guste a uno o no le guste. Esto me lleva también, es como de pronto hacerle una pregunta a Ana, ¿sí? Que voy a aprovechar que está acá, y es dónde queda la figura del cuerpo en su obra. Y en dos acepciones. En una, digamos, Armando mencionaba que, pues, que tuvo que mandar la obra a distancia, ¿no? Tuvo que mandarla como por un correo, así como por fronteras de pronto no tan instituidas. Entonces, pero en el caso de Ana, en la misma obra también hay una pregunta por el espacio, pero también intriga es cómo pensaría Ana el cuerpo en su obra, por un Yo, lado, y cómo transportarte esa obra, ¿sí? ah, ¿Qué implica llevar esa obra allá? Y no sé si tú viajaste o la viste a la distancia, pero cómo esa distancia también juega como con toda esta idea de todas estas ruinas que tú vas poniendo ahí como para construir yo creo que no solo construyen una isla de la excepción, sino también construyen un cuerpo, pero ¿qué tipo de cuerpo construyen? yo justamente quería construir un poco sobre tu idea anterior, de estas identidades que se construyen a partir del papel. Este, yo, yo, yo creo que en esta obra hay una ansiedad por reconstruir o reconstituir algo que de alguna manera está destruido, pero se ha rematerializado a través de las nuevas tecnologías. Yo creo que en mi caso el cuerpo está dislocado porque hay una incapacidad de aprehender lo digital para convertirlo en físico. Creo que eso es mi motor. Para mí el país está atomizado y reconstituido digitalmente. Nosotros estamos teniendo en este momento un encuentro que perfectamente podría haber sucedido en Caracas, pero por el contrario sucede con personas en distintos puntos del planeta. Yo a lo largo del día estoy hablando con múltiples personas en distintos lugares y mantenemos una relación que pareciera cercana e íntima, pero al mismo tiempo nos separa miles de kilómetros. Para mí el cuerpo, no sé si es exactamente la respuesta a tu pregunta, pero yo siento que mi motor, que mi ansiedad es la reconciliación entre ese cuerpo físico y esa mente digital. Creo que quizás hay una ligera distopía en lo que yo trato de construir. Eh, no sé si sabes, porque creo que entiendo al sujeto como un formato en papel y creo que eso tiene mucho que ver con mi propia experiencia. Yo de forma individual estoy en este momento, tengo 2 años sin pasaporte y estoy en una condición donde no puedo irme ni quedarme y la única sensación de arraigo que puedo tener es a través de las tecnologías. Y creo que eso ha sido constantemente el motor de todo lo que yo estoy produciendo. La obra, la obra creo que también, eso creo que no es algo que dije, pero quisiera también decirlo, la obra se envió por correo postal y de forma tal que la obra no pareciera una obra de arte, tuvo que ser enviada como útiles escolares. Y de alguna manera el hecho de ser enviada por frontera, o sea, de ser enviada por Liberty como útiles escolares, también permeó la estética de la obra. Creo que por eso tiene esa cierta sensación como a museo de niños o no sé, algo escolar, porque había la necesidad de camuflar la obra para que pudiera salir de aquí y entrar a Venezuela sin problemas. En el trayecto esa obra también sufrió ciertos incidentes, pues por ejemplo la loseta se partió y hubo que reconstituirla en Caracas, no sé, y también hay una cierta desconexión para mí como la persona que hizo esto y haberla creado, haberla visto en el piso de mi estudio y no haberla podido ver nunca físicamente. O sea, la única forma como yo he podido ver esta obra es de nuevo a través de la tecnología, a través de las fotografías, a través de los comentarios de otras personas. Y no sé, creo que eso también sigue construyendo sobre mi ansiedad y probablemente mi neurosis. No sé, sí, creo que es eso. No, y que también, pues sumémosle la pandemia, ¿no? Que también
nos pone en esa situación de excesiva virtualidad, pero también lo que ha hecho el coronavirus es recordarnos pues, que toda la economía, que todas las relaciones, en todo caso, está basada en cuerpos, ¿sí? En Pero cuerpos que se tú enferman, ¿sí? tú sabes una cosa que yo creo que la pandemia, a pesar de que ha sido una experiencia fuerte, horrible y colectivamente traumática para la humanidad, de alguna manera me ha dado una cercanía con personas que no han vivido el conflicto en Venezuela. Yo siento que nosotros vivimos una pandemia antes de la pandemia. Sí. Nosotros ya vivíamos mayoritariamente digitalmente. Recorríamos la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Caracas, yo recuerdo durante el 2014, para poder recorrer ciertos espacios que estaban cerrados con barricadas, había que saber por Twitter dónde estaban. O sea, nosotros ya estamos empezando a tener una existencia bastante digital antes de esto. Y esto ha ampliado esa experiencia a personas que ni siquiera podían imaginar vivir completamente de esa manera. Y me ha dado un punto de acceso para hablar con personas que no comparten este conflicto. O sea, lo que es sentirse aislado, lo que es tener una existencia meramente digital y lo que significa tener los afectos en lugares donde no los puedes tocar. Está muy bueno eso. Sí, es un muy buen punto. Tenías una pregunta. Bajaste tu manita. Bueno, era un comentario con respecto a Ana, Ana Mosquera, sobre su isla de excepción, y ya hemos hablado en otras oportunidades, pero no sé si lo quieres comentar aquí un poquito más sobre ese. Yo siento que esa construcción o ese proyecto de isla también es como un proyecto de hogar, de casa, de territorio, que aunque tú has comentado que eres aficionada a las islas y que te encantaría comprar una isla, pero tú eres arquitecto y también tienes como idea, ¿no? de esas superficies y esos territorios posibles, si hay algo allí en ese anhelo de buscar esa casa o esa estabilidad que de alguna manera todos estamos en eso, pero sobre todo en tu caso, que estás en una nueva ciudad, estás como en este limbo de documentos y estás perseverando por alcanzar ese objetivo. Sí, yo sin duda ya eso, por supuesto, a nivel personal, pero sí creo que la necesidad de dejar de empacar y desempacar, para mí, bueno, creo que para todos el proceso migratorio ha sido fuerte y traumático. Aquí hay trauma a nivel colectivo y social, pero hay personas que han podido encontrar que en su proceso migratorio ha sido un solo puerto o dos. Para mí han sido múltiples puertos durante muchos años, porque yo primero tuve una experiencia previa a mi salida de Venezuela en el 2016, donde viví 5 años también fuera del país. Y creo que esta constante empacar y desempacar, empacar y desempacar, me ha hecho desear tener un lugar donde no empacar, o sea, un lugar, una base. Y creo que sí, pues a nivel emocional y personal, pues eso siempre está allí. Yo creo que ese es el origen de la neurosis, o sea, realmente creo que ahí está el origen del problema. Pero, pero bueno, sí, creo que como a nivel global, todos estamos transitando hacia la pregunta de que la resignificación de lo que es el hogar, en el sentido del home, en un browser, en un navegador, en una ventana de búsqueda, hay una casa. Constantemente podemos clicar un botón para ir a casa. Siempre hay una casa, pero esta casa simplemente no es material. Y yo creo que he llegado a la conclusión de que esa casa es tan poderosa como la que existe físicamente. Y ahí conecto un poco con la pregunta del cuerpo de Lucas, pues ahí es donde está la dislocación entre lo físico y lo digital. Bueno, yo me incorporo porque tuve un problema doméstico, pero llegué ahorita y oí un poco al final a la intervención de Armando y Ana. Y yo creo que bueno, un poco en
lo que ustedes conversaban, hay como subterráneo para mí una noción de lo que es muy mediatizada y muy problemática de lo que es el vínculo, ¿no? Y esto en términos locales y en términos globales, digamos, una vez que la pandemia viene y se establece a nivel global. Pero el problema del vínculo lo vivíamos nosotros en Venezuela antes de ese problema. Y lo pienso un poco por esta cosa que hablaba Ana de la tecnología, ¿no? De cómo acerca, cómo aleja, cómo nos acercamos, cómo estando cerca estamos lejos. Esa misma noción de isla, ese concepto de isla que trabaja Ana, ¿no? Y que asociado con lo tecnológico. No sé, me parece que es un concepto que ha estado presente como en los dos casos, en las dos propuestas, o por lo menos como en lo que yo llegué y escuché. Me remitió un poco a eso, ¿no? Y que para nosotros, en los venezolanos, y creo que a nivel global ahorita, es una noción importantísima, es vital, o sea, lograr sentirnos en una red o esa sensación como de pertenencia, ¿no? Que es algo que está tan, no sé, como desdibujada, desbaratada, o se ha caído en pedazos, ¿no? Y al mismo tiempo hay unas construcciones muy fuertes. Es que es muy paradójico. Yo no sé si me estoy explicando bien, porque tampoco lo tengo muy claro, se los digo. Es una idea que está, y que la siento no solamente en las propuestas de Armando y de Ana, sino que en muchas de las propuestas de la sala, de las obras seleccionadas para este premio, está presente. Yo lo veía y está presente, ¿no? Pues nada, era una consideración como general. Y que también, pues creo que es una música que hace falta. Lo digo en la música, en el lenguaje. Digamos, aquí en Colombia, gracias a la migración que ha habido en estos años y que está en todos los lados, ¿sí? Uno puede ir a un centro comercial elitista de clase alta y al minuto puedes estar en el taller del mecánico y oyes una música en el lenguaje que es simplemente un acento, que es el acento de las personas que vienen de Venezuela y que es una música que es muy necesaria, sobre todo en Colombia, que es un país que ha estado muy cerrado a la inmigración, ¿sí? Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Colombia fue de los países que cerró sus consulados a la inmigración judía, por ejemplo. No dio visas, ¿sí? Deliberadamente para evitar la migración de otros países acá a Colombia, y encerraron a los alemanes y a los japoneses y los expropiaron como forma de criollizar esas industrias bajo una apariencia de élites muy educadas. Pero más allá de eso, lo que digo es que para mí es un placer es oír esa música, ¿sí? Oírla en la cotidianidad y oírla acá y darse cuenta que es una música que ha estado siempre cercana, sino que no la podíamos oír con más frecuencia de la que quisiéramos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, por este magnífico encuentro, y los invitamos pues a cerrar ya este cuarto encuentro de las dialécticas del premio Eugenio Mendoza. Gracias a todos por conectarse, gracias Lucas, Ana, especialmente a Ana, y por supuesto a Armando, y excusamos de nuevo a Rosana Bermúdez, que no nos pudo acompañar. Gracias Iliana Ramírez y Manuel Vázquez Ortega por estos, no solo las reflexiones, sino hacer nutritivo este intercambio de ideas y sobre lo que está pasando no solo en el arte contemporáneo venezolano, sino a través de lo que vivimos como venezolanos en la cultura. Muchas gracias. Gracias, Angie. Gracias, Lucas, No, y Ana y Armando. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Gracias, que estén muy bien. Bye. Mejórate, Chao. Armando, que salgas de eso Lo ya. mismo.